Hola, gente de YouTube, y sean bienvenidos a este nuevo video. Bueno, para esta ocasión, analizaremos a dos personajes provenientes del mismo verso. El SCP-2440, y al SCP-3000. Así que, sin nada más que decir, arranquemos. El SCP-2440, o como se le conoce por algunos escritos, Shiold-La, nació por parte de la madre Vacío, y el padre Luz, en algún punto, estaría en una guerra con sus medio hermanos, en algún momento, desafiaría a uno de sus medio hermanos, para ser más exactos, a uno llamado Matol, dándose un combate entre ellos dos, y el resultado de dicha pelea, terminó con la victoria por parte de Shiold-La, desterrando a Matol al olvido, aunque, este último maldecería a Shiold-La, y de esta manera, Shiold-La acabaría sellado. Unos siglos después, Shiold-La regresaría, aunque, con otro cuerpo, y con un poder inferior al que tenía antes, y gracias a esto, la Fundación logró derrotarlo. Y más o menos, ese sería un resumen de su historia. Ahora, vayamos a sus capacidades físicas. Su fuerza es bastante grande, estando con una forma débil, logra matar a humanos con facilidad, puede partir la tierra con solo caminar, y derrumbar edificios con su paso. Pero eso es con una forma débil, ya que, si hablamos de este con su poder real, es tan poderoso como para destrozar montañas, destruir planetas, inclusive, casi romper la realidad del universo, dejando al SCP-2440 en la escala universal sin muchos problemas. En resistencia no hay mucho que decir, solo que logra soportar los ataques de Matol, quien junto a Shiold-La, podía destrozar montañas, destruir planetas, y casi romper la realidad del universo. En fin, solo diré que su resistencia es de nivel universal. La velocidad es un apartado en el cual el 2440 no tiene muchas hazañas, pero aún así es de un nivel muy elevado, siendo que, junto a su hermano, Matol, podían cruzar planetas e inclusive cruzar el espacio. Y si bien lo último puede ser algo ambiguo, ya que puede estarse refiriendo tanto al espacio exterior como al concepto mismo del espacio, pero lo más probable es que se refiere al espacio exterior, el cual mide 46.500.000.000 de años luz, y si bien no hay un exacto sobre cuánto les tomó cruzar el espacio exterior, si muy como mínimo, dijéramos que se tardaron un minuto en hacer eso, los dejaría a ambos con una velocidad de 244.575.655.625.091, siendo esa lo máximo que se tiene de Shiold-La en cuanto a velocidad se refiere. En rango no hay mucho que decir, solo que, puede abarcar el cuerpo a cuerpo, hasta abarcar el universo, aunque esto último lo logra, a base de poderes como su alteración de la realidad. En inteligencia no hay nada por resaltar, y sí, sé que le describe como un dios, pero eso por sí solo no dice mucho, a lo máximo, le dejaría con una inteligencia promedio. En ingenio solo hay una cosa que se le puede resaltar, y es que, pudo hacer que las creaciones de sus hermanos, terminen por abandonar a sus creadores, para que las mismas terminen peleando por él, pero no más que eso, así que lo dejaría en un nivel algo decente.
En potencial, solo está la mención que se vuelve más poderoso a partir del número de personas que están conscientes de su existencia, y aunque su aumento de poder sea por un factor externo, aún así, sigue contando para este apartado. En durabilidad, solo tenemos el dato de que la pelea entre Shioldla y Matol duró 1000 soles, lo que equivaldría a durar a más 4.000 millones, 500 millones, de años peleando, por lo que su durabilidad es infinita. En vitalidad solo hay una cosa por remarcar, y es el hecho que, como se menciona en uno de los documentos, los dioses, gracias a su propia existencia, ellos no podían morir, por lo que, esto debería darles una inmortalidad de tipo conceptual, y pues, como el SCP-2440 también es un dios, debería de tener la misma inmortalidad que los dioses, por lo que su vitalidad también quedaría en tipo conceptual. En poder destructivo, no hay mucho que decir que no haya dicho antes, puede destruir montañas, planetas, y casi romper la realidad del universo, en fin, no hay mucho que decir. En debilidades, solo tenemos el que es vulnerable a los sellados, y que, cuando toma posesión de un cuerpo, es tan débil que unas bombas lograron vencerle, pero nada más. En Hacks, el SCP-2440 tiene posesión. El SCP puede poseer cuerpos de personas. Mindfoot posee cierto grado de Mindfoot, como poder hablar con todos los individuos infectados, o controlar a estos mismos. Infección, de manera desconocida, este puede infectar objetos, como textos, imágenes, frases verbales y estímulos auditivos. Creación, es capaz de crear objetos anómalos. Portales, es capaz de abrir portales extradimensionales. Cambio de forma, puede cambiar de forma a voluntad. Alteración de la realidad, se menciona que el 2440 puede alterar la realidad. Supervivencia espacial, resistencia térmica, y resistencia a la radiación. Shioldla puede sobrevivir en el espacio, en donde no hay oxígeno, y también, pudo resistir los menos 270 grados Celsius, que hay ahí, y logró resistir la radiación del espacio, la cual, tiene los efectos que se ven en pantalla. Y eso sería todo sobre el SCP-2440, ahora, este es su resumen. Y eso sería todo, ahora, vayamos al siguiente personaje. El origen del SCP-3000 es desconocido, solo se sabe el momento en que la Fundación la encontró, siendo que fue descubierta en 1971, poco después de que 2 barcos y 15 pescadores fueran reportados como desaparecidos, y luego de una búsqueda a fondo y la investigación posterior por parte de unos buzos de la Fundación, lograron determinar la existencia de SCP-3000.
Y bueno, más o menos, eso se podría decir que es la historia de este SCP, ya que el resto que se ve en el documento son experimentos y cosas que en su mayoría no tienen relevancia, así que vayamos a sus capacidades. En fuerza no hay ninguna hazaña, solo tenemos un estimado de su tamaño, el cual va entre unos 600 a 900 kilómetros, pero que como dije, solo hay estimaciones, pero con cualquier de los dos tamaños, basta como para poder darle el nivel isla sin muchos inconvenientes. En resistencia volvemos a lo mismo, no hay hazañas, pero esta debería de llegar al nivel isla por su tamaño, por lo que ese sería su nivel en este apartado. En velocidad ocurre lo mismo, no tiene ninguna hazaña, pero juzgando su tamaño, y si dijéramos que un solo movimiento de la misma equivaldría a moverse a la cantidad de kilómetros que posee su tamaño, pues variaría según el tamaño que se quiera tomar en cuenta. Por ejemplo, si tomamos los 600 kilómetros y lo ponemos en kilómetros por hora, nos da como resultado 2.160.000 kilómetros por hora, lo cual, si lo pasamos a Mach, nos da como resultado un Mach de 1764. Ahora, si agarráramos los 900 kilómetros y lo ponemos en kilómetros por hora, nos da como resultado 3.240.000 kilómetros por hora, y si pasamos eso a Mach, nos da un Mach de 2.647. Sobre cuál de los dos es más acertado, eso ya depende de su opinión, pero, independientemente de cuál de los dos se tome, ambos cálculos dejan al SCP-3000 en la categoría de hipersónico alto, siendo todo en lo que respecta a velocidad. En rango no hay mucho que decir, más allá de que puede abarcar el cuerpo a cuerpo hasta unos metros por medio de sus poderes mentales, pero nada más. En inteligencia, directamente no hay nada, por lo que su inteligencia directamente sería nula, más que nada, por falta de demostraciones, o algo que indique que posea algo de inteligencia. En ingenio, por lo menos sí hay algo, y es que por lo que parece, ella sabe cómo usar sus poderes con sus presas, pero más allá de eso, no demuestra nada más, por lo que su ingenio es bastante meh. En potencial, directamente no hay nada, por lo que su potencial es nulo. En durabilidad, tampoco hay algo, y sí, sé que se llegó a hipotetizar que el SCP-3000 no necesita sustento, pero en sí, esto es con sus funciones biológicas, pero a su vez, te dicen que ésta consume a sus presas, por lo que aún sigue dependiendo de cosas como comer, por lo que eso limitaría su durabilidad a minutos o horas.
En vitalidad, solo se llegó a especular que el SCP-3000 es una entidad llamada Anantasesa, alguien que quedaría aún después de que el universo llegue a su fin, a lo cual, en teoría, debería darle una inmortalidad de tipo longeva. Esto claro, si es que esto fuera verdad, pero como dije, es una especulación, por lo que, su inmortalidad longeva es más en teoría que otra cosa. Su poder destructivo va más de lo mismo, por su tamaño, su poder llegaría hasta el nivel isla sin problemas. En debilidades, directamente no hay nada, así que, podríamos decir que no tiene debilidad alguna. En Hacks, el SCP-3000 solo tiene dos, los cuales son Mindfuck, su habilidad más característica, con la cual puede generar dolores de cabeza, paranoia, miedo y pánico, alteraciones o pérdida de memoria, y poder meterse en la mente de su víctima. Supervivencia acuática, pues, es una parecida a una anguila gigante, y se la pasa todo el tiempo bajo el mar, por lo que es muy obvio que puede sobrevivir bajo el mar. Y eso sería todo sobre el SCP-3000, ahora, este es su resumen. ¿En qué lugar de mi top los pongo? Empezando por el SCP-3000, este se tragaría al ratón antes de que este se diera cuenta. Sin importar cuánto Chara lo intente, simplemente, no puede ganar. Amdusias tiene algunos poderes para bajarse a la anguila gigante, pero como es de esperarse, la gran diferencia en estas, le dan al pony demoníaco su derrota. El SCP-3000 no solo tiene un número mayor al 106, sino que también tiene un poder mayor al mismo. Ultron Sigma tiene poderes como para vencer al SCP-3000, pero de nuevo, la superioridad del 3000 en aspectos físicos, lo dejan a Ultron Sigma muy mal parado, y más si hablamos de la velocidad. Bell será más rápida, pero lo que hace que la velocidad no sirva de nada, es su poder físico, en donde el SCP-3000 gana, y por mucho, y si a eso le suma sus poderes mentales, a los cuales, Bell no tiene defensa, la victoria de la anguila gigante está 100% garantizada. Diagon tiene un buen puñado de poderes que le servirían, pero, de nuevo, la superioridad en aspectos físicos por parte del SCP-3000 hacia Diagon, hace que el aspecto de los poderes sea algo inservible, más que nada, por el tema de la velocidad. Tanto el SCP-3000 como Warlock pertenecen a la misma categoría, pero la anguila gigante tiene una muy grande ventaja sobre Warlock, esto porque, el poder del SCP-3000 es mucho más exacto que el de Warlock, y si bien, cosas como los poderes eléctricos sí le afectarían al SCP-3000, tampoco es que sea una gran ventaja, y más si tomamos en cuenta, que al igual que los anteriores, Warlock no tiene resistencia a los ataques mentales, le facilitaría la victoria al 3000, y siendo este, el poder que la anguila siempre usa, le da el gane al SCP-3000.
Pero desgraciadamente, el SCP-3000 no tiene mucho que hacer en contra de Araun, ya que, aunque el SCP-3000 mida entre 600 hasta 900 kilómetros, la mejor hazaña de Araun, o sea, la de sobrevivir a una explosión que se vio desde el espacio, ya deja al SCP-3000 por debajo, tanto en fuerza, resistencia y poder destructivo, siendo que, lo único que tiene la anguila gigante como ventaja, es su velocidad. Y todavía peor, el único poder que el SCP-3000 tiene, o sea, el Mindfoot, ya no le sirve de nada aquí, ya que Araun ya no tiene mente, por lo que, los poderes mentales ya son completamente inútiles, y si bien, puede que la anguila sea más rápida, y si queremos tomar en cuenta, únicamente los 900 metros, haciendo que la superioridad de Araun en aspectos físicos sea algo leve, la verdad, es que eso no es muy útil, siendo que para empezar, Araun es inmortal, y además de que su regeneración le permitiría sobrevivir a lo que sea que el SCP-3000 intente hacer, y además de tener cosas como rayos mágicos y la extracción de vitalidad, dándole al rey de la tierra quemada su victoria. Ahora, vayamos al SCP-2440. En este caso, Araun es un chiste para Shioldla. Kratos está ante un dios al que no puede matar, sin importar el esfuerzo que haga. Blackrock Shooter no podría hacer nada, no solo por ser inferior en aspectos físicos, sino que no tiene alguna habilidad que le sirva para poder bajarse a Shioldla. Gretchen no duraría ni 5 minutos contra el SCP-2440. Gorfield tiene una cantidad de habilidades bastante útiles, pero de nuevo, la superioridad física del SCP-2440 hacia el gato mutante es demasiada, y más si hablamos de velocidad, y no por poco precisamente, haciendo que las habilidades pasen a segundo plano, ya que gracias a esto, y a que en fuerza, resistencia y poder destructivo lo supera, y por demasiado, le da al gato su derrota. Tanto el SCP-2440, como Black Goku, pertenecen a la categoría universal, pero si comparamos las mejores hazañas de ambos, Shioldla lleva la ventaja hacia Black, lo mejor que Black Goku ha hecho, fue rasgar únicamente el espacio, mientras que ese SCP-2440, casi rompe la realidad del universo, pues, se nota quién es superior a quién en poder bruto, y en velocidad, pues, directamente ni hablemos, entre que uno supera a la velocidad de la luz por billones de veces, y otro que hace lo mismo, pero por millones de veces, deja a Black muy corto en velocidad. Y los poderes de Black no le servirían de mucho, ya que los únicos que tiene que le podrían ser de utilidad, son su guadaña, sus clones y el Zenkai, aunque en el caso del último, solo le serviría para alcanzarlo en velocidad, pero para eso, Black tendría que recibir una cantidad insana de ataques, los cuales, tarde o temprano lo terminen matando, por la gran diferencia de poder que hay entre ambos, y aparte, de que si Shioldla se termina hartando de su oponente, simplemente, puede usar su alteración de la realidad, de esa forma borrar a Black Goku de la existencia. En contra Exe es un poco más difícil que con el otro, claro, si es que hablamos puramente de poder físico, ya que, gracias a que Sonic.exe es considerado como un ser virtualmente omnipotente a escalas universales, esto le haría superior en stats al SCP-2440, exceptuando la velocidad, que es donde el Erizoer sale perdiendo, y por bastante. Y sí, Exe tiene más formas con las que acabar con Shioldla, como lo sería con el Mindfoot, Soulfuck y con su alteración de la realidad, y a eso súmenle el hecho, de que al ser pura materia oscura, sería incorpóreo, haciendo que los ataques físicos no tengan efecto en él. Mientras que el SCP-2440 solo tiene el Warp para acabar con Exe, pero la verdad, veo más probable que Shioldla acabe con Exe antes de que éste logre ejecutar alguno de sus poderes, más que todo, por ser mucho más rápido que Exe, y además de que aún posee su alteración de la realidad, ya que créanme, si no fuera porque la velocidad de Exe es especulativa, y de que Shioldla no tuviera el warpeo, Sonic.exe ya le podría haber ganado, pero bueno, este no fue el caso. Pero la racha de victorias de Shioldla se acaba aquí.
ya que si bien es innegable que Shioldla supera a Super Sonic en fuerza y destructividad, aunque no por mucho, digo, lo máximo que Super Sonic pudo hacer fue pelear con el ex Salamancer, el cual podía distorsionar el espacio y tiempo, cosa que si bien el SCP-2440 supera al casi romper la realidad del universo, la diferencia entre ambos en sí es algo ligera. En resistencia Sonic es superior, ya que, aunque Shioldla tiene como hazaña el soportar una pelea con un ser igual a él mismo en capacidades, Sonic pudo soportar los ataques de Lewizard, quien podía destruir dos universos. Y los poderes del 2440 no le servirían, pues, lo mejor que tiene es el Warp, cosa que Sonic ya resistió antes, y el intentar hacerle un PFR con sus portales tampoco serviría, ya que el erizo puede hacer lo mismo por medio del Chaos Control, por lo que podría volver sin problema alguno, y con el tema de la velocidad, algunos podrían pensar que con eso Shioldla ya ganó, ¿verdad? Pues no, o sea, sí, superar la velocidad de la luz por billones de veces es una hazaña increíble, pero Sonic deja esa hazaña como un chiste, digo, en su combate con el Time Eater, este y Sonic terminaron volando hasta el fin de los tiempos, así, dejando en ridículo la velocidad de Shioldla. Y si bien, es innegable que Sonic tardaría bastante en vencerlo, debido a que la resistencia de Shioldla supera la fuerza de Sonic, a este aún le sobra sus poderes, tales como el hacerle un PFR espacio-temporal por medio del Chaos Control, usar el Warp de las Esmeraldas del Caos para borrarlo de la existencia, y aun si Sonic no fuera más rápido, aún le quedarían cosas como Time Break, o el Chaos Control para manipular el tiempo, y de esa manera, ganarle de manera más segura a Shioldla, dejando al SCP-3000 en el puesto 19, mientras que el SCP-2440 se queda con el puesto 11 del top de personajes analizados. Y bueno gente, eso sería todo sobre el video de hoy. Si quieren comprobar todo lo dicho aquí, tendrán que leer las descripciones de los SCP-2440, y la del 3000. Y recuerden, si tienen a un personaje que quieren que analice, solo déjenlo en la caja de los comentarios, y si la idea me parece interesante, le haré un video. Denle like, compartan, y suscríbanse si les gustó, y sin nada más que decir, soy Tailou Loquendero, y hasta la próxima.